Esto tiene que acabar. Encontramos en redes información contradictoria constantemente sobre muchísimos temas. Y el que más me molesta es la soja. La de soja totalmente inaceptable, tanto para niños como para mujeres y para hombres también. Estoy harta de escuchar a supuestos expertos hablar de los perjuicios del consumo de soja, alarmando a la población sobre un alimento que no se queda corto en cuanto a beneficios. Si has escuchado que la soja altera tus hormonas, que aumenta el riesgo de cáncer o que es mala para la tiroides, entiendo tu confusión. Pero hoy vamos a desmontar todos esos mitos con evidencia real, para que al final de este vídeo tengas total claridad sobre si deberías o no consumir soja. Si eres nuevo en el canal, me presento, soy Ari, dietista nutricionista especializada en nutrición vegetal y rendimiento, y hoy quiero ayudarte a separar la realidad del alarmismo cuando se trata de la soja. Así que, empezamos. Antes de entrar en conceptos más técnicos, déjame contarte una historia. Cuando estaba haciendo las prácticas del grado en un hospital especializado en cáncer, vi cómo el jefe del área de nutrición prohibía a sus pacientes que habían tenido cáncer de mama el consumo de soja. Obviamente, eso despertó en mí mucha curiosidad y ganas de entender el porqué de esa recomendación, ya que el conocimiento que yo tenía es que en las poblaciones donde más consumo de soja hay, como en muchas zonas de Asia, la incidencia de este tipo de cáncer es muy baja. La explicación de mi tutor de prácticas fue que la soja tenía compuestos parecidos a los estrógenos y que por este motivo se prohibían, ya que al ser un cáncer hormonodependiente podía ser perjudicial. Pero a mí esa respuesta no me convenció y por ese motivo decidí que haría mi trabajo de fin de máster sobre este tema. Es por eso que sé tantísimo, porque me he leído muchísimos estudios. Empecemos entonces por el principio. ¿Por qué la soja tiene tanta mala fama? Pues porque efectivamente la soja contiene unos compuestos llamados isoflavonas que se parecen estructuralmente a los estrógenos. Eso durante mucho tiempo hizo pensar que tenían el mismo efecto que los estrógenos. En realidad decían que tenían un efecto parecido, pero menos potente. No fue hasta 1996 que se descubrió el receptor tipo beta. Hasta el momento se creía que las isoflavonas se unían a los mismos receptores que los estrógenos, los tipo alfa. Pero el descubrimiento de los tipo beta lo cambió todo por completo. ¿Por qué? Pues porque mientras los receptores tipo alfa dan lugar a una respuesta proliferativa, los beta tienen el efecto contrario, antiproliferativo. ¿Y qué tiene que ver esto con el cáncer? Pues muchísimo. Piénsalo, un receptor estimula la reproducción, el crecimiento del tejido, algo que si hablamos de tejido tumoral, por supuesto que no queremos. Pero es que el otro tiene el efecto contrario, es capaz de paralizar esa proliferación, el crecimiento de ese tumor. No me digas que no es maravilloso. Vamos entonces a los mitos. La soja aumenta el riesgo de cáncer de mama. El mito de que la soja puede aumentar el riesgo de cáncer, especialmente el de mama, se originó en los años 90 cuando algunos estudios en ratones sugirieron que las isoflavonas de la soja podían estimular el crecimiento de células tumorales. Pero hay un detallito importante a tener en cuenta. Nosotros no somos ratones. En estos estudios se utilizaron ratones sin ovarios y con una función hormonal alterada. Además, se les administraron dosis de isoflavonas completamente fuera de lo que cualquier persona consumiría en su alimentación normal. Imagínate que te dieran el equivalente a 10 litros de bebida de soja al día. Eso no representa lo que ocurre en humanos. Lo que sí sabemos, gracias a estudios en humanos mucho más recientes, es que el consumo de soja no solo es seguro, sino que incluso podría ser protector frente al cáncer de mama. 13 estudios clínicos han demostrado que la soja no afecta a la densidad del tejido mamario, un marcador de riesgo de cáncer de mama. 6 estudios clínicos con biopsias mamarias antes y después de la exposición a la soja tampoco encontraron efectos adversos. También, en 2009, un estudio con más de 9.500 mujeres concluyó que el consumo regular de soja estaba asociado con un menor riesgo de recurrencia del cáncer de mama en pacientes que ya lo habían tenido. En una revisión en 2020, que es una revisión paraguas, un análisis aún más grande de múltiples estudios y metaanálisis, confirmó que las isoflavonas no aumentan el riesgo de cáncer de mama en absoluto. De hecho, el consumo temprano de soja durante la infancia y adolescencia podría tener un efecto protector en la adultez. Así que al contrario de lo que recomendaba mi tutor de prácticas, actualmente al menos 10 organizaciones científicas, entre ellas la Sociedad Irlandesa de Oncología, la Sociedad Canadiense del Cáncer y la Sociedad Americana del Cáncer, han concluido que el consumo de soja es seguro para pacientes con cáncer de mama. Por aquí te dejo algunos de los mecanismos que se barajan para que las isoflavonas tengan este efecto protector, pero esto es mucho más técnico y no tienes por qué saberlo. Si hay alguien que sigue afirmando que la soja está relacionada con un mayor riesgo de cáncer de mama, es que hace mucho tiempo que no
no se actualiza. Los estudios en animales nos sirven cuando no existen estudios en humanos, pero al tener tanto observacionales como de intervención, como una muestra tan grande de sujetos y además al haber descubierto el receptor beta, no deberían quedar dudas. La soja feminiza a los hombres. Al igual que con el mito anterior, la idea detrás de este miedo es que las isoflavonas de la soja tienen una estructura similar a los estrógenos humanos, por lo que podrían feminizar a los hombres reduciendo sus niveles de testosterona o afectando a su fertilidad. Y es cierto que ha habido algunos casos aislados donde hombres experimentaron ginecomastia, es decir, crecimiento de los pechos y una disminución en sus niveles de testosterona tras consumir soja en exceso. Pero atención, estos hombres estaban consumiendo 12 raciones de soja al día. 12 raciones de soja al día es una cantidad que ningún ser humano normal consumiría en una alimentación equilibrada. Lo que dicen los estudios bien planteados y en humanos es que el consumo moderado de soja no afecta a los niveles de testosterona, ni a la fertilidad, ni a la calidad del esperma. Este metaanálisis con 41 estudios clínicos confirmó que el consumo de soja no afecta a los niveles de estrógenos ni de testosterona. De hecho, los estudios sugieren que la soja puede reducir el riesgo de cáncer de próstata, un cáncer muy común en hombres y que incluso podría tener efectos protectores a nivel cardiovascular. Este metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados evaluó el impacto del consumo de soja y sus isoflavonas en la prevención y progresión del cáncer de próstata. Los resultados mostraron que la ingesta de isoflavonas está asociada con una reducción en los niveles del antígeno prostático específico, un marcador clave de este tipo de cáncer, lo que sugiere un posible efecto protector. Además, otro estudio en 2024 que analizó múltiples investigaciones observacionales encontró que el consumo regular de soja se asocia con un menor riesgo de desarrollar cáncer de próstata, especialmente en su forma metastásica. Así que si alguna vez has escuchado que la soja puede afectar tu masculinidad, puedes estar completamente tranquilo, no hay ninguna evidencia científica que respalde ese miedo y de hecho su consumo podría protegerte contra uno de los cánceres más comunes en hombres. La soja afecta el funcionamiento de tu tiroides. Otro mito muy común es que la soja puede ser mala para la tiroides, especialmente en personas con hipotiroidismo. La glándula tiroides es un pequeño órgano en forma de mariposa ubicado en el cuello. Su trabajo es producir hormonas T3 y T4 y para fabricar estas hormonas la tiroides necesita yodo, un mineral que obtenemos de alimentos como la sal yodada o mariscos. ¿De dónde surge la preocupación con la soja y la glándula tiroides? Pues en los años 60 se observaron problemas tiroideos en bebés alimentados con fórmulas de soja sin yodo. Esto no se debía a la soja en sí, sino a la falta de yodo en la dieta. Cuando se añadió yodo a las fórmulas, el problema desapareció. También tenemos estudios en ratas en los años 90 que encontraron que las isoflavonas de la soja podrían interferir con la tirosina peroxidasa, una enzima crucial para la producción de hormonas tiroideas. Por eso se planteó la hipótesis de que las isoflavonas podrían competir con el yodo, dificultando la producción de hormonas tiroideas. Pero, ¿qué vemos en humanos? Los estudios en personas sanas no han encontrado que la soja afecte a la tiroides. Solo se ha observado un leve aumento de la TSH en personas con hipotiroidismo subclínico o deficiencia de yodo, pero sin causar enfermedad tiroidea. Entonces, si tienes hipotiroidismo, ¿debes evitar la soja? No es necesario evitarla, pero sí tener en cuenta lo siguiente. Espaciar la ingesta de soja al menos 3 horas después de tomar la levotiroxina. Esto se debe a que la soja puede interferir con la absorción de la medicación. Y segundo, mantén un consumo de soja estable para facilitar el control médico. Si un día consumes mucha soja y luego pasas semanas sin comerla, esto puede hacer que sea más difícil ajustar tu medicación. Lo mejor es mantener un patrón regular, sin extremos, para que tu cuerpo se adapte y tu endocrino pueda ajustar bien la dosis si es necesario. La soja transgénica es un peligro para la salud. Vamos con otro tema polémico. Muchas personas tienen miedo a la soja transgénica pensando que es tóxica o dañina para la salud. Los organismos modificados genéticamente, comúnmente llamados transgénicos, son aquellos en los que se ha modificado su ADN mediante ingeniería genética. En el caso de la soja transgénica, los genes modificados suelen tener dos objetivos principales: resistencia a herbicidas. La mayoría de las variedades de soja transgénica han sido diseñadas para tolerar herbicidas como el glifosfato, lo que permite a los agricultores aplicar estos productos sin dañar el cultivo. Y dos, resistencia a plagas. Este tipo de modificaciones permiten aumentar el rendimiento del cultivo y reducir las pérdidas.
Actualmente no hay evidencia científica que demuestre que los alimentos transgénicos sean perjudiciales para la salud humana. La FDA en Estados Unidos, la EFSA en Europa y la OMS han evaluado la seguridad de los transgénicos y han concluido que son tan seguros como los cultivos convencionales. De todas formas, en la Unión Europea, los productos que contienen transgénicos deben etiquetarse como tal y la mayoría de la soja para consumo humano en Europa es no transgénica. ¿Cuál es el verdadero problema de la soja transgénica? El impacto medioambiental. Grandes extensiones de selvas, especialmente en el Amazonas, han sido taladas para plantar soja transgénica, en su mayoría destinada a la alimentación del ganado. También la producción masiva de soja transgénica reduce la biodiversidad del suelo y lo empobrece. Y también la resistencia al glifosfato ha llevado a un mayor uso de este herbicida, lo que puede tener consecuencias ecológicas y afectar a la salud de los trabajadores expuestos. Y antes de que venga alguien a decirme que esto es culpa de los veganos, quiero recalcar que aproximadamente el 75% de la soja transgénica cultivada en el mundo se usa para alimentar animales. Una vez desterrados todos estos mitos sobre la soja, ¿cuánta soja es demasiada? En esta tabla puedes ver la cantidad de isoflavonas por diferentes tipos de alimentos. Los estudios han observado que incluso cantidades de 300 miligramos de isoflavonas al día no supusieron ningún riesgo para la salud. Pero eso no sería la recomendación. No porque su consumo sea perjudicial, sino porque al final lo que se recomienda para que la alimentación sea lo más nutritiva posible es cierta variedad. Es decir, aunque el pepino sea muy saludable, no te voy a recomendar que te comas 4 pepinos al día. Mejor que te comas un pepino, un tomate que contiene licopeno, una cebolla que contiene compuestos azufrados, un pimiento rojo que contiene más vitamina C. La EFSA concluye que un consumo de 150 miligramos de isoflavonas al día es seguro para la mayoría de personas. Eso se traduciría, por ejemplo, en 3 tazas de bebida de soja y 200 gramos de tempeh, o bien un yogur de soja, 200 gramos de tofu y 100 gramos de edamame. Para concluir, no quiero dejar de mencionar otros beneficios asociados al consumo de soja, entre ellos la reducción del colesterol LDL, la disminución de la presión arterial, el alivio de los síntomas de la menopausia, la mejora de la salud ósea, especialmente en mujeres posmenopáusicas, y el impacto positivo en la microbiota intestinal. Además de ser una proteína con todos los aminoácidos esenciales y contener cantidades importantes de ácidos grasos omega 3 y vitaminas del grupo B. Espero que después de este vídeo te quedes mucho más tranquilo en relación al consumo de soja, y desde aquí quiero hacer un llamamiento, por favor, a todos aquellos profesionales de la salud que se quedan con el titular o con algo que leyeron hace unos cuantos años ya. Por suerte, la ciencia avanza y a pesar de que los estudios en nutrición son complicados, porque al hacerlos en humanos hay muchas variables a tener en cuenta, los estamos haciendo y estamos consiguiendo confirmar algunas hipótesis que en modelos animales nos estaban dando unos resultados muy diferentes. La soja no es el demonio, pero tampoco un alimento milagroso, es una legumbre. Consúmela tranquilamente, y si quieres algunas ideas sobre cómo cocinar el tofu para que te quede espectacular, te dejo un vídeo a continuación. ¡Chao!